me voy a ir rápido y vamos a continuar el día miércoles o el día que tengamos clase con con el tema de micobacterias, que no nos va a dar tiempo de terminarlo hoy porque es bastante amplio, ¿vale? Entonces, las micobacterias van a ser bacilos que van a tener dentro de su estructura componentes diferentes al de las bacterias comunes. En cuanto a la escala evolutiva, si hablamos de bacterias, las micobacterias van a ser más evolucionadas que la mayoría de las otras bacterias que hemos visto. Como dentro de su membrana tiene un tipo de ácido graso que se llaman ácidos micólicos o ácido micólico, esta bacteria va a ser bastante resistente a los componentes del medio ambiente, como incluso es resistente al alcohol y a componentes ácidos. Decimos que las micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistentes. Una característica también de las micobacterias es que estos no pueden sobrevivir si no hay oxígeno. Por eso decimos que son aerobios obligados, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la enfermedad que producen. Hace alrededor de 50 años, muchas personas pensaban que la tuberculosis ya no era una amenaza para la población estadounidense y la población mundial. ¿Por qué? Porque los casos eran muy pocos y porque teníamos antibióticos bastante buenos como para poder contrarrestar la infección. Entonces, en Estados Unidos, en esos tiempos, la incidencia de nuevos casos era de unos 20.000 al año, ¿sale? Y esto iba disminuyendo lentamente, pero era todavía la principal causa de muerte infecciosa en todo el mundo. ¿Qué es lo que cambió? Principalmente dos cosas. La otra epidemia, que es la epidemia de VIH, y la resistencia a los antibióticos, han hecho que actualmente la tuberculosis sea la principal causa de muerte por bacterias en todo el mundo. ¿Sale? También, aparte de Mycobacterium tuberculosis, que es el principal agente causal de la tuberculosis, se vio que particularmente en individuos inmunocomprometidos había cepas de bacterias que eran resistentes a los antibióticos y también que había otras especies de Mycobacterium, las cuales también generaban enfermedades, ¿verdad? A este conjunto de micobacterias se les llamó el complejo Mycobacterium avium y también pueden afectar al hombre, principalmente cuando es como una infección oportunista en individuos que tienen SIDA. Las micobacterias, otra especie de Mycobacterium que se llama Mycobacterium leprae, va a ser el agente causal de la lepra. La lepra todavía sigue siendo una enfermedad importante en países del tercer mundo, ¿verdad? Particularmente en individuos inmunosuprimidos o para los que son susceptibles a enfermarse de lepra. Más adelante vamos a ver que particularmente para la lepra ya tenemos antibióticos bastante eficientes, por eso no mata a tanta gente como la tuberculosis. Sin embargo, al igual que la tuberculosis, pues también se va generando resistencia. Vamos a empezar hablando de Mycobacterium tuberculosis. Les voy a enviar tres videos, cada uno con duración como de 1 hora, porque la tuberculosis es la bacteria con la que más nos vamos a tratar, Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos datos, como los de todo libro, son datos que generalmente van a estar un poquito anticuados. Les voy a enviar los videos de YouTube porque esos van enfocados con datos mucho más recientes, ¿vale? Entonces, al terminar la clase, les envío los videos que vamos a utilizar como referencia para este tema. Particularmente, la tuberculosis va a ser extremadamente común en los países del tercer mundo, ¿verdad? Incluido México. Ojo a este dato importante. La OMS estima que aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que de todos nosotros, según los datos de la OMS, de nuestro grupo de 14, 15 personas, por lo menos hay 5 que estamos infectados con Mycobacterium tuberculosis.
¿sale? Aunque la tasa de mortalidad por tuberculosis en todo el mundo ha disminuido un 45% entre 1990 y 2012, todavía representa la principal causa de muerte por una infección, ¿vale? Entonces, si una tercera parte de la población del mundo está infectada, ¿por qué no una tercera parte de la población del mundo tiene tuberculosis? Esto se debe a que principalmente nuestro sistema inmune, cuando nosotros somos inmunocompetentes, va a encapsular a la bacteria dentro de nuestros pulmones. Entonces, la bacteria se va a mantener en nuestros pulmones en un estado que se llama latente y va a permanecer ahí el tiempo que sea necesario. Y cuando nosotros nos inmunosuprimimos por alguna condición, porque nos da VIH, porque nos hacen un trasplante, porque nos da cáncer, etcétera, que creen que hace Mycobacterium tuberculosis, pues sale de su estado latente y nos empieza a infectar y ahora sí nos da la enfermedad de la tuberculosis. Ojo, estos son datos del 2012. Se estima que para el 2012 1.3 personas murieron a causa de la tuberculosis y dentro de estos iban incluidos 320.000 pacientes infectados por VIH, ¿vale? Entonces, 1.3 millones de personas mueren al año o murieron en el 2012 a causa de tuberculosis, para que se den una idea del impacto que tiene esta infección a nivel internacional, particularmente en población pobre, ¿vale? Alrededor de 8.6 millones de personas mostraron síntomas de infección y enfermedad, incluidas 1.1 millones de personas infectadas por VIH. Aparte de que se murieron 1.3 millones de personas en el 2012 por tuberculosis, 8.6 millones de personas mostraron síntomas de infección. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente hay alrededor de 8 millones de nuevos casos cada año. Y otro dato alarmante es que en el 2012, en este año, de los 1.3 millones de personas que murieron, 530.000 eran niños, ¿sale? Y de estos 74.000 eran niños que no tenían VIH, ¿verdad? La gran mayoría, pues eran niños que se murieron de tuberculosis porque también aunado a esto tenían VIH, ¿vale? El binomio o la coinfección VIH y Mycobacterium tuberculosis o tuberculosis, pues es una de las combinaciones de infecciones que más personas mata en el mundo. Y particularmente esto hace la tuberculosis el primer lugar en cuanto a muertes por infecciones en países pobres. Pero ojo, no necesariamente se necesita que se tenga VIH para que nos dé tuberculosis. También la tuberculosis por sí misma, pues mata una gran cantidad de personas al año. En este diagrama podemos observar los países en donde tenemos más muertes de tuberculosis con personas que también tienen VIH. Como nosotros podemos observar, coincide justamente este cuadro con los países en los que más infecciones por VIH tenemos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ya para el día de mañana, porque justamente vamos a empezar por el tema de VIH. Y el África subsahariana, por debajo del desierto del Sahara, que está por aquí en esta parte, pues es donde vamos a tener más casos de VIH, por lo tanto también más casos de tuberculosis. En el sudeste asiático, particularmente en países como Tailandia, pues va a haber también una gran cantidad de gente con el binomio VIH-tuberculosis. Y en Latinoamérica, particularmente en lugares como Perú, como Bolivia, son lugares donde tenemos una alta tasa de pacientes con VIH que también tienen tuberculosis. Particularmente en Perú, es donde tenemos las tasas más altas de pacientes con tuberculosis sin VIH, ¿verdad? Y como lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de VIH, en el Caribe, particularmente en países más pobres como Haití, pues vamos a tener un gran número de casos de pacientes con VIH que también tienen tuberculosis. Muy bien. En este recuadro, básicamente se muestra las tasas de incidencia de tuberculosis en el 2012. ¿Qué quiere decir esto? Los países en donde tenemos más casos de tuberculosis. Entonces, igual en el sudeste asiático, en el África subsahariana, pero también en muchos países del este de Europa
Y en Latinoamérica vamos a tener una gran cantidad de casos de tuberculosis, ¿verdad? Particularmente en Latinoamérica sobresalen Bolivia, Perú, Ecuador, algunos países de Centroamérica y del Caribe, ¿verdad? Generalmente la tuberculosis es una enfermedad asociada a la pobreza y también a la deficiencia de los sistemas de salud, porque una persona con tuberculosis que no tiene acceso a medicamento, pues básicamente es una persona condenada a muerte, ¿verdad? En México nuestro sistema de salud no es tan deficiente y por eso es que se tienen que identificar los casos de tuberculosis para que inmediatamente se le dé tratamiento y se impida la propagación y la continuación del contagio de estas personas, porque también se estima que cada persona con tuberculosis que no está debidamente controlada con antibióticos puede contagiar a otras 10 personas. Muy bien. Un problema serio de la tuberculosis es que nos estamos quedando cada vez sin medicamentos para poder contrarrestarla. Lo que nosotros vamos a poder observar en este mapa es el número de casos de tuberculosis multidrogoresistentes. ¿A qué se refiere que sean multidrogoresistentes? Que ya van a ser resistentes a la mayoría de los antibióticos para la erradicación de esta bacteria. Como podemos observar, igual a África subsahariana, muy alto número en China, la India, donde la sobrepoblación hace que el contagio sea mucho más alto. En Rusia y particularmente en Latinoamérica, pues tenemos el caso de Perú, ¿verdad? Donde tenemos los indicios de más casos de tuberculosis resistente a todos los antibióticos. En México no estamos tanto como en primer mundo, también tenemos muchos casos de tuberculosis resistentes a todos los antibióticos, pero estamos, digamos, en la línea media en cuanto a los países que mayor cantidad de enfermos de tuberculosis resistentes a todos los antibióticos a nivel mundial. Patogenia o fisiopatología de la tuberculosis. Esta se transmite por vía aérea cuando una persona infectada tose o estornuda. Sin embargo, muchas personas infectadas no presentan síntomas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen esa enfermedad latente, ¿verdad? Se trata de una infección tuberculosa latente y estas personas, ojo, no son contagiosas. Solamente van a ser contagiosas quienes tengan la infección y que ésta no se encuentre en estado latente, sino que se encuentre en estado activo. Generalmente, nuestro sistema inmune va a mantener bajo control a la bacteria. En cambio, el sistema inmune de otras personas no puede controlar la bacteria y estas personas manifiestan una tuberculosis activa o lo que ellos llaman una tuberculosis, una enfermedad tuberculosa manifiesta, ¿verdad? Entonces, particularmente en personas inmunosuprimidas y en personas con muy mala suerte, ¿a qué voy con muy mala suerte? Que su MHC, pues particularmente sea permisivo para esta bacteria, son los que van a generar la enfermedad activa. Las personas que tenemos un sistema inmune bien desarrollado, vamos a generar una infección en caso de que se nos contagie, que es una infección latente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema inmune va a mantener a raya a la bacteria. Algunas personas con tuberculosis latente, entre el 5 y el 10% de la población, pueden desarrollar una enfermedad activa muchos años después de la infección, cuando el sistema inmune se debilita por varias razones, ¿verdad? Entonces, estos son los escenarios. Yo soy una persona que mi sistema inmune funciona perfectamente. Estoy en contacto con una persona con una infección activa de tuberculosis. Por alguna razón, las gotitas de fluye del estornudo de esta persona llegan hacia mí y la bacteria entra en mi cuerpo. ¿Vale? Entonces, el escenario es el siguiente. Mi sistema inmune erradica completamente a la bacteria y entonces no desarrollo ni la enfermedad activa ni enfermedad latente. Pero también existe el otro escenario. Las bacterias que llegan a mi cuerpo se encuentran en un número suficientemente grande para poder colonizar a mis pulmones. Las bacterias van a intentar diseminarse, pero por mecanismos que justamente vimos de ejemplo en la materia de inmunología, pues el sistema inmune va a encapsular a esas bacterias en unos granulomas o tubérculos dentro del pulmón. Entonces, en esos granulomas va a haber como una barrera de macrófagos y en medio vamos a tener las bacterias en estado latente. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no están en forma de esporas, están ahí causando lata
pero estas no se van a diseminar y no van a generar la enfermedad porque el sistema inmune, por así decirlo, las va a estar vigilando, ¿verdad? Y esto es lo que se conoce como una infección latente, ¿vale? El otro escenario es que yo tenga muy mala suerte y mi MHC sea muy permisivo para esta bacteria o bien que yo esté inmunosuprimido y tengo contacto directo con una persona que tiene tuberculosis activa. Entonces, en este caso, pues yo también voy a desarrollar esa tuberculosis activa, ¿vale? Pero ojo, dentro de las personas que tienen tuberculosis latente, las cuales representan casi una tercera parte de la población, entre el 5 y el 10% de estas, por estadística, van a desarrollar la enfermedad muchos años después. ¿Por qué? Porque su sistema inmune se debilitó. ¿Y por qué se debilita el sistema inmune? Principal razón, por VIH, pero no es la única. Ojo, aquí en México tenemos un binomio que ya es muy frecuente de personas inmunosuprimidas por diabetes y tuberculosis, ¿vale? Entonces recuerden que las personas de la tercera edad, personas con trasplantes, personas diabéticas, personas con cáncer, entran dentro de la población de inmunosuprimidos y por esto tienen más riesgo de infectarse con Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Entonces, aquí es justamente lo que menciona, las bacterias, las personas cuyo sistema inmune se ha debilitado, principalmente por VIH, son especialmente propensas a la activación de la enfermedad manifiesta, ¿verdad? Entonces, si yo era un individuo con una infección latente de tuberculosis y después me da VIH, entonces lo más común es que la bacteria salga de su granuloma que se encontraba en el pulmón y que ahora me dé una coinfección, tuberculosis con VIH, ¿verdad? Lo cual pues es una de las principales causas de muerte. Creo que es la principal causa de muerte en los pacientes con VIH. Muy bien, entonces la CDC, que es una comisión de epidemiología y enfermedades infecciosas de Estados Unidos, enumera las siguientes categorías de personas que tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Ojo, no todos tenemos el mismo riesgo de desarrollar la enfermedad y estas son las condicionantes que hacen que aumente la facultad de que nos contagiemos. Principalmente, contactos cercanos de una persona con tuberculosis infecciosa, ¿vale? Suena feo, pero la persona con tuberculosis activa son focos de infección. Y ojo, no por eso mismo se les tiene que segregar, sino que se les tiene que identificar e inmediatamente hacer bueno, ustedes como médicos o en el centro de salud, hacer una canalización hacia un centro de atención de personas con tuberculosis para que se les dé el tratamiento. Aquí en México el tratamiento para tuberculosis es gratuito, simplemente falta que se diagnostique, se identifique a las personas con tuberculosis y que se les dé el tratamiento, ¿verdad? ¿Y esto a qué va a ayudar? A que esta persona pues ya no siga contagiando. Siguiente, como se los había mencionado anteriormente, la tuberculosis es una enfermedad asociada al hacinamiento y a la pobreza. Personas que han inmigrado de zonas del mundo con altas tasas de tuberculosis son las que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Por si fuera poco para los pobres migrantes, a veces pues también dentro de las caravanas en las que van hay personas con tuberculosis y imagínense, están 3, 4, 5 días a veces sin comer, pues obviamente el sistema inmune se les debilita y son más propensos a desarrollar tuberculosis. De hecho, la tasa de tuberculosis en inmigrantes de zonas pobres es bastante alta. Nada más para que se den una idea, en nuestro país, el estado con más casos de tuberculosis por mucho es Baja California Norte, justamente porque pues es el lugar donde llegan más personas indocumentadas para poder pasar a Estados Unidos. Y ya nada más como un caso anecdótico, hace como 5 años yo daba clases en la Universidad del Noreste en Tamaulipas. Entonces, cerca de Ciudad de Victoria, Tamaulipas, pues está un centro donde se atiende a personas migrantes. Y uno de mis alumnos justamente era el encargado del laboratorio de ese centro y mencionaba que pues se les tenía que aislar porque había interacción entre las personas del poblado y los de este centro y había muchísimo contagio de tuberculosis. Entonces, la población pues veía a los pobres indocumentados como si fueran portadores de enfermedades, como básicamente no querían que ese centro de atención se mantuviera ahí porque pues, generaba más riesgo de enfermedad para las personas que por ahí habitaban, ¿verdad? Entonces, niños menores de 5 años también van a ser población de riesgo
personas con altas tasas de transmisión de tuberculosis, personas sin hogar, usuarios de drogas intravenosas, personas infectadas con VIH, ¿verdad? Y ojo, esto se refiere principalmente a que anteriormente les mencioné las causas de la inmunosupresión, pero se me olvidó una muy importante que es la desnutrición, ¿verdad? Generalmente las personas que viven en la calle, los drogadictos, pues van a ser personas que pues no van a comer sus 3 comidas al día, por lo tanto su sistema inmune muchas veces también va a estar deficiente. Y pues personas infectadas con VIH, como lo habíamos visto anteriormente. También personas que trabajan o residen con personas que tienen un alto riesgo de contraer tuberculosis. En hospitales, ustedes también son población en riesgo cuando estén en los hospitales, en refugios para personas sin hogar, las personas que se encuentran en la cárcel, en los asilos de ancianos y en los lugares de residencias para personas con VIH, ¿verdad? Entonces, pues básicamente yo creo que todo esto es fácilmente inferible en contacto con personas con infección activa, pues te aumenta el riesgo de que nosotros nos contagiemos también, ¿verdad? Y pues estas personas generalmente van a ser personas inmunosuprimidas. Entonces, en los casos de inmunosupresión, se los repito, personas de la tercera edad, personas con desnutrición, personas con VIH, personas con enfermedades como cáncer, pero incluso también enfermedades como diabetes, pues son población que tiene más riesgo de contraer tuberculosis. Y justamente estas son, particularmente en Estados Unidos, condiciones médicas que conducen a un sistema inmune debilitado y que predisponen a las personas para que generen una tuberculosis activa. Entonces, tenemos a personas que tienen infección por VIH, personas con abuso de drogas, personas con enfermedades en los pulmones, como por ejemplo una enfermedad que se llama silicosis. La silicosis es una afectación en el pulmón por acumulación de ciertos tipos de polvo. No sé si a ustedes les tocó la transición, pero al menos en mis tiempos y en los tiempos de sus papás o de sus abuelos, pues la mayoría parte de los pizarrones eran pizarrones verdes que usaban gis. Esto se cambió porque hubo casos de maestros de 30 a 40 años de servicio que por estar expuestos al polvo de gis durante mucho tiempo, desarrollaron esta enfermedad que se llama silicosis, que es la acumulación de ciertos tipos de polvos en el pulmón, lo cual genera una respuesta inflamatoria que pues básicamente los lleva a una condición donde sus pulmones no funcionan adecuadamente. Diabetes mellitus, todos los tipos casos de diabetes mellitus, enfermedad renal grave, bajo peso corporal asociado a desnutrición, ¿verdad? Porque no es lo mismo el bajo peso corporal. Si medimos 1,20, pues obviamente vamos a tener bajo peso corporal sin estar enfermos, pero cuando está asociado a desnutrición, pues sí condiciona a un sistema inmune debilitado y por lo tanto a un aumento en la probabilidad de infección por tuberculosis. En personas que fueron trasplantadas, en personas con cáncer, ojo, en personas con tratamiento con corticosteroides. El exceso de dexametasona para ciertas enfermedades como enfermedades autoinmunes también predispone a la infección con tuberculosis. Tratamientos para enfermedades autoinmunes, justamente como la artritis reumatoides o enfermedad de Crohn. Muy bien, aunque decía fisiopatología en el libro, pues básicamente nos hablaban de la epidemiología, ¿verdad? Ya ahora vamos a hablar un poquito propiamente de la fisiopatología. Las bacterias de Mycobacterius tuberculosis van a afectar a los pulmones, generándonos tuberculosis pulmonar. Ojo, ¿eh? Más adelante, y cuando veamos los videos, vamos a ver que es bastante complejo la tuberculosis, particularmente porque Mycobacterium tuberculosis va a afectar o va a sobrevivir a los macrófagos. Y como ya vimos en otras enfermedades, los macrófagos se van a pasear por todas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de sistema inmune y justamente veíamos los ejemplos de bacterias intracelulares? Pues justamente hablábamos de la Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? El cual va a infectar a los pulmones y se puede distribuir sistémicamente porque va a infectar a los macrófagos, en donde sobrevive intracelularmente. Siempre vimos el ejemplo donde Mycobacterium tuberculosis era una bacteria que impedía la fusión fagosoma-lisosoma y por lo tanto podía sobrevivir en estos fagosomas dentro del macrófago. Podía sobrevivir en él, reproducirse y ya después de un tiempo hacer que explotara el macrófago y diseminarse para poder infectar a otros macrófagos. También habíamos visto que justamente este macrófago también tenía la capacidad para poder pedir auxilio, ¿verdad? Y generar una respuesta inmune mediada por células, lo cual hace que los macrófagos y los linfocitos
viaje hacia los granulomas que se encuentran en los pulmones, a los cuales también llamamos tubérculos, ¿vale? Esto va a hacer que la bacteria se encapsule y que pues básicamente quede dentro del tubérculo y pues nosotros en ese caso pues podamos ser portadores de la enfermedad o desarrollar una enfermedad latente, ¿verdad? Pero también puede que nuestro sistema inmune acabe por completo con la bacteria. ¿Cómo se puede diagnosticar la tuberculosis? La enfermedad se puede diagnosticar mediante una prueba cutánea de hipersensibilidad retardada que se conoce como tuberculina, ¿sale? Más adelante vamos a ver que esta ya no se usa, es bien ineficiente y porque genera falsos negativos. La herramienta diagnóstica más importante para la tuberculosis es la baciloscopía, donde en una muestra de esputo del paciente, pues nosotros la vemos con una tinción especial que se llama tinción de Zil-Nielsen y así podemos identificar si hay bacilos ácido alcohol resistentes, ¿verdad? Pero también otra prueba cutánea para determinar si nosotros somos portadores de Mycobacterium tuberculosis es la tuberculina. Eh, Ojo, una prueba positiva no indica enfermedad activa, solo la exposición al organismo. ¿A qué se refiere eso? Que se acuerdan de los escenarios que les platiqué. Probablemente en algún momento de nuestra vida nos infectó Mycobacterium tuberculosis y nosotros desarrollamos anticuerpos contra esta bacteria. Entonces, esos anticuerpos erradicaron a la bacteria. Sin embargo, esos anticuerpos se quedaron en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros nos hacen la prueba de la tuberculina, que básicamente va a medir los anticuerpos contra tuberculosis, pues va realmente a decirnos si nosotros alguna vez estuvimos en contacto con la bacteria, no necesariamente que seamos portadores o que tengamos una infección activa por esta bacteria, ¿verdad? Ahora, si esto se correlaciona con los síntomas, pues evidentemente pues tenemos una mayor probabilidad de que estemos hablando de una infección activa. Ok, también otra manera en la que se puede diagnosticar es por el factor cordonal y por la micobactina, que es un sideróforo que el cual nosotros podemos medir por pruebas de antígenos. Dentro de los síntomas de la tuberculosis, pues estos van a depender del lugar de la infección. Particularmente en la tuberculosis pulmonar, los síntomas van a ser los siguientes. Una tos que generalmente no para. Esta dura 3 semanas o más. Dolor en el pecho, una gran cantidad de sangre en el esputo, debilidad y fatiga, pérdida de peso. De hecho, ya cuando veamos los videos vamos a ver que dentro de todas estas características va a haber algunas que correlacionan más con la enfermedad y una de ellas justamente es la pérdida súbita de peso. Cuando se activa la tuberculosis en una persona que tenía tuberculosis latente, va a bajar muchísimo peso en una poca cantidad de tiempo. Entonces, si aunado a otros síntomas respiratorios, pues vemos una pérdida de peso bastante rápida, pues entonces sí ya es una señal de que la enfermedad que tiene nuestro paciente pues puede ser tuberculosis. La fiebre, los sudores nocturnos y los escalofríos pues también son otras de las características de la infección por tuberculosis. Diagnóstico de identificación, la prueba de Montaux, la prueba cutánea, indica si una persona ha sido infectada por la bacteria, ¿verdad? Pero también puede dar positivo en las personas vacunadas contra la tuberculosis, BCG, y también se pueden utilizar radiografías para el diagnóstico. La vacuna contra la tuberculosis no se ha demostrado que tenga eficacia, ¿verdad? Entonces hay países como Inglaterra donde no se administra esa vacuna y hay países como México donde sí es parte del esquema de vacunación. Entonces, no se ha visto realmente que la vacuna de la tuberculosis nos proteja contra la tuberculosis, ¿vale? Eso es muy importante mencionarlo porque, pues en esencia, a nosotros nos vacunan contra la tuberculosis. Sin embargo, en estudios que se han hecho a nivel internacional,
pues se ha visto que no hay ninguna diferencia entre vacunar o no vacunar a una persona contra la tuberculosis. Incluso en algunos países, pues lo consideran un gasto innecesario y por eso no se vacuna contra la tuberculosis. Dentro de estos países tenemos, por ejemplo, a Inglaterra y tenemos otros países como, por ejemplo, México, donde sí se vacuna a todos los niños contra la tuberculosis, aunque no se ha demostrado que realmente sirva para algo, ¿verdad? Cuentan las malas lenguas que justamente cuando se dieron cuenta que la vacuna de la tuberculosis no servía, por así decirlo, pues todos los lotes se los vendieron de los países del primer mundo a países del tercer mundo como México, ¿verdad? Y aquí pues los compramos creyendo que sí nos protegía, ¿vale? Muy bien, entonces otra herramienta diagnóstica, de hecho la más rápida y la más barata, es una que se llama baciloscopía. La baciloscopía mide la presencia de bacterias ácido resistentes en el esputo, ¿verdad? Esta es la prueba más rápida de presunción de tuberculosis. ¿Qué problema tenemos? Que no diagnostica todos los casos de tuberculosis. Puede que por alguna razón no haya tantas bacterias en el esputo, entonces aunque tengamos las bacterias en los pulmones y no las encontramos en el esputo, pues va a ser difícil que las identifiquemos por esta metodología. Mycobacterium tuberculosis se puede diferenciar de la mayoría de las micobacterias por la producción de una proteína que se llama niacina. Entonces también otra manera de diagnosticar es por la identificación de niacina en el esputo. Solamente que para esto pues ya necesitamos pruebas un poco más caras, como por ejemplo la ELISA o el radioinmunoensayo. Una alternativa rápida que no necesita cultivo, pues es el famoso PCR, ¿verdad? El PCR, cualquier enfermedad viral, bacteriana, parasitaria, puede ser diagnosticado por PCR, solamente que el PCR, a comparación de otras técnicas de diagnóstico, pues es mucho más cara, ¿verdad? Ahorita, después del COVID-19, ya es más barata, pero antes una prueba de PCR, por ejemplo, para el diagnóstico de rotavirus, costaba, que es el que tengo presente, entre 18,000 y 20,000 pesos, ¿vale? Ahora una prueba de PCR para COVID-19 pues nos cuesta alrededor de 1,000 pesos. Sigue siendo costosa, pero ya no tan costosa. También existen análisis de sangre denominados ensayos de liberación de interferón gamma, ¿sale? Este también es bastante eficiente y no tan caro. Incluso el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, pues básicamente tiene el cuantiferón, que es la manera en que se les llama, por la identificación de la liberación de interferón gamma, como una herramienta validada para también determinar el diagnóstico de tuberculosis. Tratamiento. La tuberculosis suele tratarse durante periodos prolongados. No es nada más un ratito, durante 9 meses o más estamos tomando antibióticos, ¿sale? ¿Por qué? Porque el organismo crece lentamente, pero puede quedar inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos tomando antibiótico y de repente vemos que ya no hay síntomas, podemos pensar que ya no tenemos el microorganismo. Sin embargo, como se desarrolla lentamente, pues si no acabamos con él, puede generar más resistencia o dañarnos en un futuro. Siempre se utilizan dos o más antibióticos. Va a ser importantísimo. Aquí ya va a pasar a segundo término nuestra microbiota, va a pasar a segundo término la toxicidad. Aquí la prioridad va a ser matar a la bacteria, por lo tanto, sí está indicado que se utilice dos o más antibióticos. Dentro de los antibióticos que se utilizan, como ya habíamos visto anteriormente en la clase de antibióticos, está principalmente la rifampicina, que puede ser combinado con isoniazida, por ejemplo. Cuando nosotros damos dos o más antibióticos, se minimiza la posibilidad de que se desarrolle esta resistencia, ¿verdad? El tratamiento recomendado para la tuberculosis activa incluye algunos de los 10 medicamentos aprobados que se toman en un periodo de 6 a 9 meses. Estos medicamentos van a ser isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, entre otros, ¿vale? Ya cuando veamos el video de YouTube, vamos a hablar particularmente, o nos van a hablar mucho sobre la antibiótico terapia, que es uno de los principales retos de la infección con Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? En el INER, la Secretaría de Salud, en el IMSS, hay simposios completos sobre tuberculosis. Hay muchísima información sobre tuberculosis. De hecho, si ustedes buscan en YouTube tuberculosis, Secretaría de Salud, tuberculosis INER, tuberculosis IMSS, van a encontrar
compendios de hasta 8 o 10 videos de los congresos de los que hablan sobre tuberculosis, ¿vale? Entonces, lamentablemente no tenemos el tiempo para verlo tan detalladamente, sin embargo, sí vamos a analizar al menos 3 de estos videos para que tengamos un panorama un poquito más general sobre la Mycobacterium tuberculosis. Vacunación. La vacunación con Bacillus de Calmette-Guerin, que es una cepa atenuada de Mycobacterius bovis, no ha demostrado ser eficaz en muchos estudios, ¿vale? Pero en otros se ha observado un efecto protector. En el Reino Unido se ha informado de un efecto protector del 60 al 80%. No se sabe por qué la eficacia de VGS es tan diferente en distintos estudios. Sin embargo, en la mayoría la eficacia parece disminuir con el paso de los años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos niños, pues sí, la eficacia puede ser del 60 al 80%, pero esto va a ir disminuyendo. En Reino Unido, todos los niños en edad escolar recibieron la vacuna hasta 2025. Después, esta medida se abandonó porque no se consideró rentable. En los Estados Unidos, donde